Yo soy de la primera generación de esa extraña apertura que tuvo Cuba, ¿no? Sin saber exactamente qué era Cuba, ¿no? La complejidad de Cuba, ¿no? Yo no la entendía cuando era niño. La Revolución Cubana triunfó en el año 59, en los años 90. Eso marcó, por supuesto, mi vida y marcó mi trabajo. Cuando los carpinteros pararon de trabajar, yo me enfrenté a la misión de crear mi propio lenguaje. Quise profundizar en algo que ya había comenzado. A mí siempre me interesó los movimientos de diseño modernos latinoamericanos, porque están todos cargados de mucho sustrato político. Brasilero, México, Venezuela, siempre me interesaron, ¿no? Chile, Argentina, etc. No es que yo descubrí, pero descubrí para mí, porque yo no conocía tanto de qué había pasado en Cuba. Casi nadie sabe qué pasó en Cuba. Cuba hubo un movimiento de diseño muy importante, incluso para dentro de Latinoamérica, una industria que funcionó para la revolución. Fueron los diseñadores que transformaron los espacios para ese proyecto revolucionario, ya sea para propaganda, ya sea para cuestiones prácticas. Hubo un movimiento para todo lo que hacía Fidel Castro, para todo lo que hacía esa gente, que querían transformar un espacio, que confiscaban edificios a dueños, a propietarios anteriores. Entonces esos edificios querían que darle una nueva misión y una nueva función. Todo eso llevó, por supuesto, un esfuerzo de interiorismo importante, ¿no? Ese es el tipo de cosa que a mí me interesa mucho, ¿no? Esa complejidad de estética, de un proyecto utópico que se pretendía, pero al mismo tiempo esto se convirtió en una dictadura. Entonces todo ese historial y ese arsenal de herramientas es lo que me ha interesado a mí. Entonces me preguntaste cómo llego a la casa de Artigas, ¿no? ¿Cómo llego de Cuba aquí a Artigas? Quise crear una especie de personaje que era un decorador que le tocó decorar a la revolución, ¿no? Porque este movimiento de diseñadores duró un tiempo, pero luego se canceló porque una vez que Fidel Castro se afianzó en el poder, pues ya estas cosas no le interesaban tanto. Él abandonó un poco esos impulsos estéticos que eran más de otras personas del gobierno que fueron muriendo o fueron apartados del poder. En la carrera de Fidel fue eliminando mucha gente brillante. Te puedes imaginar que la revolución al principio fue acompañada de muchas personas especiales, ¿no? Intelectuales de puntería, cubanos y no cubanos, economistas que querían imaginarse una economía socialista, etcétera, etcétera. Pero luego todas estas personas fueron una molestia, y entre ellas los diseñadores también. Entonces fue un movimiento trunco, no continuó con la revolución, porque la revolución no continuó ayudando a la gente, ¿sabes? La revolución cambió, se volvió un poco más oscura con el tiempo, ¿no? He hecho ese proyecto en México también, que coincidentemente el arquitecto también se llamaba Artigas, pero un Artigas mexicano, muy diferente. No era un Artigas político, era un Artigas que hacía casas bellas y muy en el sabor de las casas de Cuba, ¿no? Y luego quise traerlo a Brasil, ¿no? Luego podemos hablar de por qué Brasil, por qué México, porque los lugares importan también, ¿no? Y buscando tantas casas en Brasil, bueno, en Sao Paulo, de este tipo, que todavía quedan muchas en estado original, que me fascinó mucho esta de Artigas, entre tantas cosas por el carácter de Artigas, por su historia, por su trayectoria revolucionaria. Es una gran coincidencia, una suerte encontrarlo, pero uno siempre, cuando uno se abre a experimentar, aparecen cosas como esta, ¿no? Una coincidencia perfecta, ¿no? Me gusta escoger el lenguaje del diseño y entregarle la responsabilidad al diseño, al mueble y a los objetos que usamos, darle la responsabilidad a que ellos hablen, ¿no? Hay otras maneras de hablar de arte político que a lo mejor es hacer un performance más directo y más claro, ¿no? Más obvio, pero no es el tipo de lenguaje que a mí me gusta desarrollar. A mí me gusta complejizar las cosas, ¿no? Y presentarlas más como un resultado metabólico de todas mis ideas, ¿no? Y mis experiencias. Así que, como quiero darle esa responsabilidad a los muebles y a los objetos utilitarios, por eso es que la obra se materializa en cosas y materiales como la caoba, que fue una madera muy utilizada por este movimiento revolucionario de diseño, el ratán, cuero, los tejidos, pero también uso papel, porque en las artes gráficas cubanas
tuvieron una importancia extraordinaria al desarrollo y a la comunicación de las ideas revolucionarias, a las ideas represivas también y a las ideas dictatoriales de Cuba. Entonces todo esto es una mezcla de sentimientos de frustración y de fascinación al mismo tiempo y se refleja en los diferentes materiales que uso pues el papel, tipologías a veces, sí, dentro de la variedad de materiales que uso, porque uso bastantes materiales. El decorador es un personaje invisible y es fantástico cuando se trata cuando estamos hablando de censura y tal, ¿no? Porque a lo mejor un artista, un intelectual tiene una visibilidad más clara y es un objetivo más claro para atacar, ¿no? Pero el decorador es un agente invisible, es un agente que hace servicio. Incluso para el arte contemporáneo es un poco peyorativo. La palabra decorador, decorativo, es como una segunda clase en nuestro universo de arte, ¿no? Es una clase menor, es alguien que está relacionada con las artes aplicadas, cosas así, ¿no? Y a mí me encanta esa posición débil para hablar de cosas complejas. Un decorador de un régimen tiene responsabilidades muy importantes porque tiene que exaltar, en el caso de las oficinas de los oficiales, tiene que diseñar cómo luce los militares, cómo luce el dictador también, o cómo luce el revolucionario, si quieres verlo de otra manera, ¿no? Y cómo luce su habitación, su entorno. Tiene que hablar ese entorno de pensamiento de izquierda, ¿no? Entonces es una responsabilidad complicada, ¿no? Y a la larga el decorador puede que no se identifique políticamente con la persona para la que trabaja, ¿no? Eso pasa muy a menudo, ¿no? Y entonces esas tensiones de un decorador que pudo haber sido el decorador de una utopía, de un proceso social violento como el que vivimos nosotros, me parece fascinante, ¿no? Imaginarme esa persona que tuvo que hacer eso, ¿no? Y no lo hacían por dinero, lo hacían por pasión en su momento y luego porque no le quedaba remedio